Buen día, jóvenes. En esta sesión del día hoy jueves vamos a hacer como un resumen de lo que trabajamos en esta semana y reforzarla, ¿ya? ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque tenemos una actividad pendiente y el otro método de Newton quiero presentarlo en una sola clase porque como voy a hacer la demostración, entonces necesito más tiempo y por eso que lo vamos a hacer así, ¿ya? Vamos a presentar aquí en pizarra lo que trabajamos en esta semana y después hacemos el reforzamiento. Entonces tenemos un resumen de lo que presentamos, que fue el polinomio de interpolación de Lagrange. Y después vamos a trabajar con la cota del error. Entonces vamos a partir con polinomio, dándole otra forma de trabajarlo, porque en la clase lo que hicimos fue encontrar el polinomio y ahí verificamos las condiciones. Ahora otra alternativa que es estimar el polinomio. Vamos a reemplazar no vamos a encontrar el polinomio, sino vamos a hacer el reemplazo en la expresión. Y terminamos dando una cota del error y tomamos el que dijimos como una utilidad para ustedes y presentamos otro más y dejamos para unas sesiones a futuro un ejercicio que lo estuve mirando que tiene, bueno, después lo vamos a comentar al final. Ya, borrador. Sí, la idea es que con lo que vamos a hacer ahora, más la actividad que vamos a ir entregando clase a clase, este tema quede superado, ¿ya? Quede superado y después nos dedicamos a algo que estemos débiles. Dice ejercicios. Dice la tabla representa la equivalencia de notas de dos instituciones de educación. La primera de ella tiene escala de 0 a 100 puntos. Y la otra de 1 a 7.
usando interpolación, obtener la nota que corresponde a 50 puntos. Y aquí tenemos la tablita donde estos son los puntos y la nota. De 0 puntos, nota 1, de 30 puntos, 2,8, de 60 puntos, 4,6 y 100 puntos, un 7. Esa es entonces lo que... Profe, con 0, ¿qué nota sale? Un 1. Y después con 30. Un 2,8. Ah, ya, gracias. 60 un 4,6 y 100 un 7. Entonces, lo que ahora va a tener, se va a entender lo que yo explicaba antes, cuando en el ejercicio de interpolación encontramos el polinomio. Teníamos la tabla y encontramos el polinomio. Encontramos el polinomio y verificamos todas las condiciones y si se podía evaluar, evaluamos. Ahora lo que vamos a hacer, no vamos a encontrar el polinomio, vamos a tener la expresión y ahí vamos a reemplazar entonces los 50 puntos. Entonces cuando P sea igual a 50. Vamos a hacer el reemplazo aquí sin encontrar la expresión mínima. Porque no lo dice el ejercicio. No lo dice. Entonces, borremos. Eso es lo que me interesa. Veamos desarrollo. Sea X que representa los puntos y N de X que representa la nota. Entonces vamos a tener aquí una nueva tablita. Y vamos a tener X y N de X 0, 1, 30, 2,8, 60, 4,6 y 100 puntos que responde a la nota 7. Entonces, se pide N en 50. En 50. Tenemos 1, 2, 3, 4. N más 1 igual a 4. Eso va a implicar que N vale 3. N vale 3. Entonces, es un polinomio cúbico. Entonces, N de X, tenemos N en X0 por X menos el X1, el X menos el X2,
el x menos el x3. El x0 menos el x1, el x0 menos el x2, el x0 menos el x3, más el n en x1, el x menos el x0, el x menos el x1 y el x menos el x2. El x1 menos el x... Aquí me equivoqué. El x1 menos el x0, el x1 lo debo cambiar, porque este debería ser 2 y este debería ser 3. x2, x1 menos el x3, más n en x0, x1, x2. X menos el x0, el x menos el x1, el x menos el x3, x2 menos el x1, x2 menos este 0, menos el x1 y x2 menos el x3, más el n en x3 del x menos el x0, el x menos el x1, el x menos el x2, el x3 menos el x0, el x3 menos el x1 y el x3 menos el x2. Vamos a ir reemplazando. Vamos a ir haciendo este cálculo primero. N en 15, entonces. No en 15, sino en 50 puntos. Entonces, este vale 1, este vale 1, este es... Esto es 50 menos el 30, 50 menos el 60 y 50 menos el 100. 0 menos el 30, 0 menos 60 y 0 menos 100. Más este ahora. La imagen es 2,8. 2,8. 50 menos el x0 que es 0. 50 menos el x2. El x2 que es, este es x0, x1, x2. 60. Y 50 menos el 100. Ya. Y esto es x1. X1 que es 30. Es el que quiero, ¿cierto? 30. Menos el 0, 30 menos 60 y 30 menos el 100. Borremos. La imagen del x2 que es 4,6. 4,6. El x, este es 50 ahora. 50 menos el x0 que es 0. 50
menos el X1, que es 30. Y 50 menos el X3, que es 100. Y el X2, que es 60. Menos el 0, 60 menos el 30. Y 60 menos el 100. Ya, nos faltaría este. La imagen, que es 7 por 50 menos el 0, 50 menos el X1, que es 30. Y 50 menos el X2, que es 60. Y la imagen, el X3, que es 100. Menos el 0, 100 menos el 30 y 100 menos 60. Y viene el trabajo ahora aritmético. N de X, N de 50. N de 50. N de 50. Si me ayudan en los cálculos, aquí vamos a tener, ¿cuánto vamos a tener acá? Aquí vamos a tener 20, aquí vamos a tener menos 10 y aquí vamos a tener menos 50. Ya. Y entonces eso es 20 por 10 y por 50, que nos da 10.000. 10.000. Veamos el signo positivo. Y acá tenemos negativo, ¿no? Tenemos 30 por 60, 30 por 60 y por 100. Nos da menos 180.000. Más este, que es 2,8. Aquí tenemos 50. Aquí tenemos menos 10. Y aquí tenemos menos 50. Ya, y eso es 25.000, parece. 50 por 10 y por 50. 25.000. 25.000. Los signos positivos. Abajo, aquí tenemos 30 y aquí 30, menos. Tenemos 30, aquí 30 y acá 70. No, pues esto es positivo, eso es negativo, positivo. Porque esto es positivo, eso es negativo y eso es negativo. Tenemos 30 por 30 y por 70. Entonces 63.000. 63.000. Este es ese. Más este. 4,6. 4,6. Aquí tenemos 50. Aquí tenemos 20. Y acá menos, negativo. En el numerador es negativo. Y abajo esto es positivo. Positivo, negativo, me queda positivo. Tenemos entonces 50 por 20 y por 50, que son 50.000. 50.000. En el denominador estamos en este, ¿cierto? Tenemos 60 por 30 y por 40. 72.000. Más en este.
7 veces, aquí tenemos negativo, eso es arriba negativo, negativo y abajo positivo. Entonces, 50 por 20 y por 10. Eso me da 10.000. Y acá tenemos 100, 70 y 40. 100 por 70 y por 40. 280.000. Tienen 50. Profe, yo calculé y me dio un 4 cerrado. Ya está todo el cálculo. ¿Ah? Sí, Ya, pero con estos números. sí, lo mismo que usted. Ya. Entonces, vamos a revisar ahí. Esto me resulta entonces un 4. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Si tenemos entonces una tabla de valores, ¿ya? Dependiendo del número de puntos, tanto sumando vamos a hacer. Entonces aquí habría dos maneras de hacer la pregunta. Primero, dada la tabla, encontrar el polinomio. Hacer parece que es el polinomio cúbico. Después verificar las condiciones y después evaluar. Eso sería una alternativa. Y lo otro es que si no hay restricciones y deben estimar un valor, lo hacemos tal como allí está en pizarra. ¿Ya? Eso es, ¿ya? Se puede comentar de polinomios de encontrar el polinomio de interpolación de Lagrange. ¿Ya? Después el otro polinomio que es el de Newton, la diferencia es que estos puntitos son igualmente espaciados. Aquí no lo son, aquí es 30, aquí es 60 y sí, pero allá se salta a 40. Entonces la única alternativa aquí es por Lagrange. Pero si fuesen igualmente espaciados, ahí vamos a usar el otro polinomio. Y vamos a hacerla, tal como dije en clase anterior, vamos a hacer la justificación y los elementos que uno hace en la demostración son los que ocupa en la fórmula. Por eso es importante hacerlo. Acá no, acá la demostración de la fórmula es si yo no la miro antes, no soy capaz de resolverla, no soy capaz. Porque no parte con hipótesis, construye cosas, las construyeron, definieron cosas, y en base a eso llegaron al polinomio. Algunas ocasiones lo he hecho, ya, depende del tiempo, pero aquí como las clases tienen que durar una hora nomás, entonces, a lo más una hora, entonces no lo hacemos, porque aquí hay que justificar el polinomio y justificar el error. Eso da para una semana, ¿ya? La parte teórica, que yo la hice en 15 minutos. Esta es la fórmula y esa es la fórmula. Ya, pasemos al otro tema, que es la cota del error. La cuota del error. La cuota del error. Entonces tenemos acá el error en un puntito, que es menor o igual, m le llamamos, partido por n más 1 factorial, por el producto de DI igual 0 hasta el n de esa diferencia. Esa diferencia. Eso es entonces. Que lo que es el m es el máximo
de la derivada, el módulo de la derivada n más 1 de x, para todos los x que se mueven en ese intervalo. Entonces, dejamos ayer, aunque lo encaminamos un poquito, que fue, la idea es que yo voy presentando y ustedes trabajen, y después en la sesión siguiente hacemos esto, lo que yo quiero hacer en pizarra, a ver si el desarrollo que hicieron ustedes es el correcto, o en qué parte no lo lograron. ¿Ya? Entonces dice, es el número 2, considere la tabla de datos tenemos acá x y la función e elevado a x, y para el 0 vale 1, para el 0,5 presentan el valor nomás, e elevado a 0,5, y para el 1 es el e elevado a 1. Ya. Entonces, estimar el error cometido al aproximar el e elevado a 0,6, es decir, el x es 0,6. Con el polinomio de interpolación correspondiente en el intervalo 0,1. Identifiquemos cosas. Vamos a identificar. Tenemos bien definida la función, que es e elevado a x. El intervalo donde el a es 0, el b es 1. ¿Qué más? N más 1, 1, 2, 3. N más 1 es igual a 3. Entonces, ¿qué más? El x raya que yo le puse ahí es 0,6. 0,6. Hay una separación. Ya. Entonces tenemos ya definido el x0, el x0, el x1 y el x2. El 0, el 0,5, eso. ¿Qué más? Es hacer esta parte. ¿Qué nos estaría faltando? ¿Quién es el n? Entonces, el n. Vamos a borro arriba. Necesitamos m, que es el máximo de la tercera derivada de x. Para todos los x entre 0 y el 1.
aquí pensemos en cualquier función, en cualquiera. ¿Ya? Entonces, si esta es la derivada que yo necesito encontrar, una segunda, una tercera, una cuarta, esta, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La voy a derivar una vez más. ¿Ya? La derivo una vez más. ¿Ya? Y trabajo con esta. Como esta es una nueva función, esta es una nueva función, veo si tiene puntos críticos o no tiene puntos críticos. Si no tiene puntos críticos, evalúo esta en el 0 y en el 1. Porque si no tiene puntos críticos, significa que va a ser creciente o que va a ser decreciente. Entonces, el máximo va a estar en los extremos. Como es módulo, en el A o en el B. ¿Ya? Eso. Y la otra alternativa, esta derivada, esta, que tenga puntos críticos. Entonces hay otro puntos críticos. Entonces el punto crítico, pues, sí es mínimo, pero como yo estoy tomando un max, estoy tomando el módulo, se va a ir allá arriba. Depende cómo sea. ¿Ya? Depende cómo sea la cosa. A lo mejor la situación es así. ¿Cierto? A lo mejor la situación, imaginémoslo que es así, que es una parábola. Yo creo que es una parábola esta cosa. Entonces aquí estaría el máximo. El punto crítico va a ser el máximo. Si tuviera otra forma, así, supongamos, así, aquí va a haber aquí hay un punto crítico. Pero este va a ser el máximo. Ahí entonces evaluamos en el A, en el punto crítico y en el B. ¿Ya? Eso es la estrategia. Eso es. Ya. Vayamos para esto entonces. F de X, sabemos que es la exponencial. Ahora si ustedes van a un texto, esto es clásico. Esta función es clásica. ¿Por qué es clásica? Porque es fácil decidir cuál va a ser el máximo, porque es la exponencial, pues la derivada de la exponencial es la exponencial, y conocemos la gráfica de la exponencial, pues. Por lo tanto, el max no tiene puntos críticos, ¿cierto? El máximo va a estar en el B, porque es creciente. Ya. Borremos. Entonces, el X0 es el 0, el X1, el 0,5, el X2 es el 1. Entonces, acá la primera derivada e elevado a X, la segunda derivada es e elevado a X, la tercera derivada es e elevado a X. Eso. A nosotros nos interesa el módulo de esto. Entonces, el módulo de la tercera derivada es esta. Y esto es lo que digo. Esa es. ¿Ya? La derivo otra vez más. F cuarta de X, que es e elevado a X. E elevado a X. No tiene valores críticos. Entonces, no tiene valores críticos. Entonces, M, que es el máximo de quién? De la tercera derivada en el 0, la tercera derivada en el 1. ¿Ya? Para todos los X entre 0 y 1. Y como sabemos el análisis, entonces nos queda la tercera derivada en el 1. Ese va a ser el máximo, que es e elevado a 1. Ese es el máximo. Y bueno, ya lo logramos, ahora reemplazamos. Eso va a implicar que
la cuota en 0,6 es menor o igual que e elevado a 1 sobre el 3 factorial, y aquí es el 0,6 menos el 0. Lo escribí los puntitos aquí, pero los borré. Siempre cometo el mismo error, pero fácil recordar. 0,6 menos el 0,5 y el 0,6 menos el 1. Y ahí hacemos el cálculo. Ahí hacemos el cálculo. Hacemos el cálculo. Tenemos e elevado a 1 es e elevado, eso es entonces, vamos a hacer todo el cálculo. Por 0,6, por la diferencia que este es 0,1 y por 0,4. Y dividido por el 6. Me queda 1,08 por 10 a la menos 2. Profe, pero lo multiplico por el E. Sí, doy tanto. Oh, es que a mí me da distinto. Lo voy a hacer de nuevo. Lo vamos a rehacer, ¿no? Entonces tenemos la Sí, exponencial del 1 por el 0,6 por el 0,1 y por el 0,4. Y todo eso dividido por el 6. ¿Sí? A mí, profe, igual me da distinto, me da 0,0108. ¿Cuánto te da? Profe, yo tengo lo mismo que usted. Sí, profe, a mí ahora me da lo mismo que a usted. Sí, Claro, sí. es lo mismo, sí, porque está elevado a 10 por elevado A a la menos. menos 2. Sí, Tú lo tienes lo en mismo. forma decimal. Sí, está bien. Y supongamos que no hubiesen pedido cuál es la exactitud, porque ahí es la cota nomás. ¿Cuál es la exactitud? Entonces, el 1,08 por 10 a la menos 2 es menor que el 5 por 10 a la menos 2. Entonces, eso va a implicar que lambda más 1 va a ser igual a 2, por lo tanto el lambda vale 1. ¿Esto con qué exactitud? Con una cifra decimal. Eso es, ¿ya? Entonces vamos a hacer otro más, ¿ya? Y vamos a ver, ¿ya? Profe, una consulta. Ahí Consúltame el nomás. 5 por 10 no lo ocupamos siempre como elevado a menos 3. Este, Ujú. no, pues esto va dependiendo de lo que está acá, por lo que quede este. Ah, ya. Que fuese un menos 3, yo pongo menos 3, menos 4, menos 4. Ah, ya. ¿Ya? Gracias, profe. Entonces aquí tenemos, de acuerdo con el n más 1, en la derivada. Entonces, volvemos a derivar y aquí lo analizamos. ¿Qué sucede? ¿Tiene puntos críticos o no tiene puntos críticos? Si no tiene puntos críticos, evaluamos en el A y el B, como está acá, pero en módulo. Aquí dice que yo estoy cometiendo un error. Estoy cometiendo un error porque eso es módulo. ¿Ya? Ahí sí, módulo. Ahí, módulo. Módulo. Aunque la función espacial es positiva, pero debería ir para cualquier función, debería ser. Evalúo en el A y en el B y veo cuál es el máximo. Y ese es el M. Si tuviese puntos críticos, entonces aquí también evaluamos para ese punto crítico. Podría ser el máximo o no. Veamos qué sucede para esta función. Ya sabemos más o menos, ya.
hacia dónde tenemos que dirigirnos, cuál es nuestro horizonte, cómo abordar el ejercicio. ¿Ya? Veamos esta situación. Este sería el que dejé como trabajo personal. ¿Ya? Veamos este. Número 3 pareciera, no importa. No. Sea, aquí estoy definiendo la función, sea f de x, x cuadrado logaritmo de x menos x cuadrado. Supongamos, Profe, ¿podría repetir de nuevo la función, porfis? voy a hacerla más grande, ¿ya? Voy a hacerla más grande para aquí. Muy bien. Yo tuve hace como 10 años atrás una enfermedad muy grave, ¿ya? Y tuve que aprender a escribir. Mis nietos estaban en primero básico por ahí, y estaban haciendo las primeras letras, y uno pierde toda la sensibilidad con un montón de drogas que le ponen en el cuerpo. Y tuve que volver a aprender a escribir. Me cuesta, todavía me cuesta, ¿ya? Todavía me cuesta. Ya. Bueno, todavía estoy metido en esa rutina. Tengo que ir a Santiago la próxima semana. La semana de descanso, ahí tengo que ir nuevamente. Ya. Sea f de x, que es x cuadrado, logaritmo de x menos x cuadrado. Supongamos que p de x es el polinomio de interpolación. De la función obtenido con los datos el 1 menos 1, el 2, el menos el 12 y el 3,088. Estime el error cometido al aproximar f en 2,71. 2,71 f en 2,71 con el polinomio en 2,71. Ya. Visualicen allí lo que hay que hacer mientras yo tomo un poquito de líquido. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? En el departamento de matemática han dicho algo sobre el tema de las clases presenciales. Es que tengo entendido que varias facultades ya están haciendo clases presenciales ahora. Ahí que me haya llegado algún correo, no, ¿ya? Por lo menos lo que hemos comentado, pero hace como un mes atrás, ahí con reunión de departamento, que por lo menos matemáticas este semestre las clases iban a ser no presenciales. Eso es Perfecto. ¿ya? Pero eso fue hace como un mes atrás, cuando tuvimos, antes, al iniciar el semestre. Ya.
Claro, es que Pero creo no que hay, algunos ramos sí están haciendo clases sí, presenciales. pero que son las carreras que tienen laboratorio, Mm, de salud, ese tipo de carreras, los que tienen que hacer de geología, me imagino, ¿no? claro. Las Ah, carreras ya. que tienen práctica, necesitan, ¿no? Ahora en el caso de las carreras de como departamento de física, de matemática, eh, tienen que planificarse bien porque son gente que viene de estar en otras ciudades, ¿ya? Claro. Ya, profe. Hacerlo con bastante anticipación, Sí, no, ¿ya? sí. No, no es una cosa que ya el próximo lunes empezamos, ¿ya? Por lo menos eso, por lo menos este semestre, digamos, con esta modalidad, Ok, ¿ya? gracias, profe. Visualicemos entonces lo que tenemos aquí, allí. Tenemos ya bien definida la función, que es x cuadrado logaritmo de x menos x cuadrado. Contemos los puntitos, n más 1, 1, 2, 3. 3. Ya. El x raya es 2,71. Entonces, el x0 es el 1, el x2 es el 2 y el x3 es el 3. ¿Qué nos falta? Nos falta el m, ¿cierto? El m, que es el máximo de la tercera derivada de x, para todos los x que se mueven entre el a y el b, entre el 1 y el 3. Ese es nuestro trabajo. Entonces tenemos que ahí la función derivarla 3 veces. Ya. Vamos a tratar de mantener eso para trabajar acá arriba. El esquema de trabajo es este. Este va a ser el esquema de trabajo. ¿Qué cosa se puede complicar? Esto se puede complicar, ¿ya? Dependiendo de cómo es la función. Una tercera derivada, si esto es complicado, imagínense y tengo un punto más y hay que volver a derivar. Esa es la primera derivada. Tenemos 2x logaritmo de x más x cuadrado partido por x menos 2x, que es igual a 2x logaritmo de x más x menos 2x, que nos va a quedar 2x logaritmo de x menos x. Ahí, sí. Ya. Esto es la primera derivada. La segunda es 2 logaritmo de x más 2x sobre x, 2x sobre x y menos 1. Y ahí me queda 2 logaritmo de x más 1. Eso es la segunda. La tercera derivada es 2 sobre x. 2 sobre x. Esa es la tercera derivada. Volvemos a derivar. ¿No? Volvemos a derivar. Entonces, f cuarta
de x, que es menos 2 sobre el x al cuadrado. Entonces, estamos aquí. Este es esto y esto es esto. Me pregunto, ¿esta función tiene valores críticos? No, no tiene. No tiene valores. No tiene valores críticos. Eso va a implicar que el máximo el máximo, ya lo puse así, m, pongamos. M igual al máximo del módulo, aquí sí, de la tercera derivada en el 1 y coma, y la tercera derivada en el 3. ¿De quién? De este. ¿Y cuál es el máximo de esa? Es el 2. Máximo es el 2. ¿Ya? Máximo valor es el 2. Para el 1, ¿cierto? Porque el módulo. Perdón. Aquí estoy equivocando. Estoy evaluando eso. Tengo que evaluar esta. Evalúo entonces en el 1. Este. Coincidió nomás. Coincidió. Pero estaba mirando este. Coincidió. Evalúo entonces, para el 1 me queda 2 y para el 3 me queda hasta una rayita, te da 2/3. Entonces el máximo valor es el 2. Ahí coincidió, ¿no? Ya, ahí. Reemplacemos. Profe, pero el máximo valor sería 1, pues, ¿no? Porque al reemplazar el 2 en la tercera derivada daría 1. Pero, ¿qué es lo que tengo que reemplazar? El A y el B. Claro, pero cuando obtiene el valor y cuando reemplace eso en la fórmula sería 1, ¿o no? Entre el 1 y el 3. Ah, en la fórmula. Claro. La fórmula va a ser... Entonces vamos a tener aquí el error en 2,75. Voy a escribir la formulita. Menor o igual que el m sobre el 3 factorial por el 275 menos el 1, el 275 menos el 2 y el 275 menos el 3. No entiendo todo donde me dice sale el 1. No lo veo. Dice O sale 1. sea, al reemplazarlo, como ¿Dónde? ya ahí el máximo valor le dio el 2. El 2, claro. Claro, y después al reemplazarlo en la tercera derivada, ¿no sería 2 sobre 2 y le quedaría un 1? Porque así lo No, habíamos hecho antes. No. y El también máximo sobre valor la de la tercera derivada. ¿Ya? ¿Dónde lo consigo? Aquí en el 1. Que es 2. Este valor es 2. Entonces. ¿Ya? Este valor es 2. E en 2,71 menor o igual que el 2 sobre 3 factorial. Bueno, hagamos ese cálculo. Tenemos el 2 por 2,75 menos 1 profe, ¿no es por 71? 2,75
La máquina me falla esto. 2 por el 2.75 menos el 1. Estoy flojo. No quiero hacer las operaciones ahí directas. 2.75 menos el 2 y por 2.75 menos el 3. Y eso, todo eso lo divido por 6. Me queda 0,109,375. Esta sería la cota del error. ¿Ya? Habría que chequear ahí. ¿Ya? Habría que chequear. Ya. Pues Profe, aquí, disculpe, lo que pasa es que sigo teniendo la misma duda porque en el ejercicio anterior, en el de la exponencial, usted, como no tenía valores críticos, lo tomó entre 0 y 1. Entonces evaluó la tercera derivada en 0 y la tercera derivada en 1. Y le dio e elevado a 0 y e elevado a 1. Entonces ahí lo evaluó. Pero en el ejercicio que estamos haciendo ahora, solo tomó el valor máximo del extremo, que era en 2, pero no lo evaluó en la tercera derivada. Por eso es mi pregunta, que ahí lo tomó como 2 y tendría que haberlo tomado como 1, porque la tercera derivada era 2 sobre x, y como el máximo era el 2. a ver, tenemos acá la tercera derivada de x. En el caso anterior era e elevado a x, ¿cierto? Después la derivaba una vez más y quedó e elevado a x, ¿ya? No tiene valores críticos, ¿cierto? No Claro, tiene. y ahí por eso evaluábamos los Ahí extremos. sacamos el máximo de la tercera derivada, el módulo en los extremos, ¿cierto? Claro, y ahí en la En los mayor daba, extremos, y parece que era el 1, ¿no? Era el 1, entonces que e elevado a 1. claro. El x, pues el x, ¿cuánto vale? Esa es la tercera, e elevado a 1. Y eso se reemplazó. Pero ahí reemplazamos e elevado a 1, y ahí usted está reemplazando el 2. Entonces ahí no tendría que reemplazar No, 1, porque lo que tú reemplazas es el valor máximo. por eso, pues ahí usted reemplazó en la anterior e elevado a 1. Y en esta, el valor máximo le daría en f elevado, o sea, derivado 3 veces en 2. Pero f evaluado en eso da 1, porque la tercera derivada era 2 sobre x. Entonces, como el valor máximo eran 2, le daría 2 dividido en 2 es 1. Entonces aquí se va, aquí No, lo se que va. pasa es que tienes que, la función 2 dividido en x, tienes que evaluarla en 1 y en 3. Y entonces ahí te sale que 2 dividido en 1 te da 2, y 2 dividido en 3 te sale menor. Entonces por eso el profe tomó que el máximo era 2. Aquí es, en la otra aquí tenemos la tercera derivada de x, es, ahí la tenemos, es 2 sobre x parece, ¿cierto? Esa es la tercera Ah, derivada. ya, profe, es que yo leí un 2 ahí. Por eso le estaba diciendo, yo había leído un 2 en el... Acá abajo, Claro, o sea, no, en abajo había visto, no había cachado lo que dijo la Idalmis, que yo vi en el máximo que salía la tercera idea entre 2 y 3 ahí, abajo, entonces eso era un 1, entonces ya, por eso... ahí, Sí, no, pero ya, gracias, profe, y gracias, Idalmis. Ah, ya. ahí está claro, ¿ya? Pensé que no se escuchaba mi audio. No, sí, gracias. Ahora, Es que estaba procesándolo. ahora el que lo estuve mirando el ejercicio, ¿ya? Y es una tabla. Este va a ser el trabajo personal, ¿ya? Trabajo, pero con calma, ¿no? ¿Ya? Trabajo personal porque les voy a presentar la función. Es una función, después lo hacemos con más detalle, pero ahora lo quiero comentar, ¿no? Lo quiero comentar, porque yo lo estuve mirando, dije, vale la pena de hacerlo, pero va a demandar mucho tiempo, ¿ya? Entonces, déjenme buscarlo. Acá está. Entonces
lo vamos a escribir. Trabajo parcial. Entonces, trabajo personal. Sea f de x igual logaritmo natural de 4x cuadrado más 2. Usando la fórmula del error, estime el error que se comete al interpolar f en 1,22 con el polinomio interpolante obtenido de la tabla Entonces aquí tenemos el x, el f de x. Para 0,5 es 1,09861. Para el 1,1 es 1,92. 1,92. 27,9. 1,2 es 2,04898 y para 1,3 es 2,1702. Entonces aquí yo lo miré y... Profe, disculpe, ¿podría repetir los últimos, porfis? Es el 1,2 y ¿cuánto es la función? 2,04898. Y el último es 2,1702. 02. Muchas gracias. Sí, 02. 02. 02, ahí. Ya, entonces tenemos aquí n más 1, 1, 2, 3, 4. Ya tengo que llegar a la cuarta derivada, ¿cierto? El máximo de la cuarta derivada. Pero según ese criterio que estamos haciendo, si aquí tengo mi cuarta derivada, y aquí voy a tener entonces mi quinta derivada, la quinta derivada, imagínense. La derivada del logaritmo ya es una fracción, o sea, voy a ir trabajando con fracción, con la derivada de una fracción. Va a ir creciendo eso. ¿Ya? Va a ir creciendo. Entonces, analizo la quinta derivada. Ahí la analizo. Es bastante largo. Pero háganlo. ¿Ya? Háganlo. ¿Ya? Háganlo. Entonces ahí, ¿ya? A ver si resulta, pareciera que hay un valor crítico ahí. ¿Ya? Porque Es que imagínense. se había mencionado ayer, profe, que nos iba a dar uno con valores críticos para que lo hiciéramos de la otra forma. Claro, exacto. Parece que este es de esa naturaleza. Hay un valor crítico. ¿Ya? Y ahí seguramente para encontrar ese valor crítico van a tener que
porque va a ir creciendo el numerador por la potencia. Entonces va a ser un polinomio. Ya, me imagino que va a ser como de quinto grado, no sé, o de cuarto grado. Y ahí van a tener que usar Newton, ¿no? O Lagrange, no, disección, para encontrar la raíz. ¿Ya? Amén. A menos que se pueda factorizar el polinomio. ¿Ya? Pero bastante largo, ¿no? ¿Ya? Bastante largo. Traten de hacerlo, yo también lo voy a hacer y ahí lo vamos a ir comentando. ¿Ya? A ver si coincidimos en el polinomio que da en el numerador. Yo lo estuve haciendo, llegué hasta la segunda, tercera derivada y ahí me aburrí, ¿ya? Porque estaba ahí en la duda qué hacía hoy día. Partía con este ejercicio, pero me iba a demandar toda la clase completa, o bien hacer un resumen de lo que hicimos la semana, y me decidí por un resumen. Entonces este trabajo, háganlo con calma, ¿ya? Yo creo que va a resultar eso, ¿ya? Va a resultar eso por los números que se me estaban produciendo. Ya, mis queridos alumnos, ¿ya? Esta ha sido la sesión de hoy, ¿ya? Y espero que se haya cumplido el objetivo de resumir lo que trabajamos en la semana, ¿ya? En la semana. Listo, niños. Sebastián, Edgardo, Chao, Estefan, profe, muchas gracias. Mares y Dalmis. Chao, Chao, profe, profe, que cuídese, esté bien. gracias. Chao, profe. Chao, Scarlett. Chao, profe. Profe, Chao. quería hacerle una consulta cortita. Dime, Dalmis. Yo la verdad no sé cómo le ha ido a la mitad.